Buenos días, niños. Vamos ahora a trabajar en el área de comunicación. Vamos a conocer cómo se organiza un reportaje. Y nuestra meta es leer un reportaje para conocer de qué trata y cómo está organizado. Y nuestra segunda meta es reflexionar para qué fue escrito y su utilidad en nuestra vida cotidiana. Hola chicos, a partir de los casos que analizaste en la actividad anterior, ¿cómo podemos difundir con otras personas las costumbres y tradiciones que nos legaron, es decir, nos dejaron nuestros antepasados? Para dar respuesta a esta pregunta, te invito a participar de esta actividad en la que tendrás la oportunidad de conocer cómo se organiza un reportaje a fin de que puedas elaborar uno sobre la riqueza y diversidad de tu región para compartirlo con tus compañeras y compañeros y tu maestra o maestro. Vamos a leer lo que dice Nancy. Hoy mi tío Jesús me trajo un periódico en el que encontré dos reportajes muy interesantes. ¿Te gustaría leerlos? Observa con atención los reportajes que Nancy quiere compartir contigo. El primero es Honores a la Candelaria, Puno ya festeja y Guaral en su punto. Pídele a un familiar que te acompañe en la lectura. Aquí está el primer reportaje, Honores a la Candelaria, Puno ya festeja. Aquí observa bien cómo está organizado, cuál es el título, de qué trata el reportaje, ¿sí? En compañía de algún familiar. Aquí observamos el otro reportaje que hizo Nancy, Guaral en su punto. Realiza la siguiente indicación. Lee el título de cada texto, luego observa las imágenes que lo acompañan y cómo está organizado cada uno de los reportajes. Luego responde las preguntas. ¿Los has visto antes? Es decir, ¿has visto antes algún reportaje? ¿Cómo están organizados? ¿De qué tratarán los reportajes? Luego de haber explorado ambos reportajes, dialoga con un familiar y responde oralmente las preguntas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Y de qué tratan? Es decir, ¿en qué se parecen estos dos reportajes que acabamos de ver y que tú acabas de leer? ¿En qué se diferencian? ¿Y de qué tratan ambos reportajes? Escribe en una hoja de reuso los titulares y las entradillas según el texto al que corresponden. Esto te permitirá identificar con más facilidad la temática que se aborda, es decir, te permitirá identificar el tema, de qué trata el reportaje. Chicos, para conocer cómo se organiza un reportaje, quiero que leas Honores a la Candelaria, Puno ya festeja, que es el título del reportaje. Pero antes de leerlo, primero quiero que respondas algunas preguntas. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? ¿Qué información crees que nos brinda este reportaje? ¿Las fotografías tienen relación con el título? Son preguntas las cuales tienes que tener en cuenta del reportaje. Luego vas a leer en silencio el reportaje. Si hay alguna palabra que no comprendes, relee el párrafo en el que se ubica esta expresión y relaciónalo con ella. Por ejemplo, mejores galas en el texto significa ropas elegantes. Luego realiza una segunda lectura con un familiar que te acompaña y dialoga sobre la información que se presenta. El reportaje Honores a la Candelaria, Puno ya festeja fue escrito por el periodista Rolly Valdivia y trata sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, en la que participan miles de personas de diferentes lugares del país, bailando y acompañando a la milagrosa imagen.
chicos, hemos hablado sobre el reportaje. ¿Qué será el reportaje? ¿Sabías que el reportaje es la ampliación de una noticia? Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. El reportaje es un relato de actualidad que consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora las noticias, entrevistas, etc., teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión. Hay reportajes impresos por televisión, por radio, etc. Es decir, del Gobierno de España, Ministerio de Educación, CIDE del 2009, ¿sí? Entonces, un reportaje es un relato de la actualidad y es un texto informativo. Sí, es un texto informativo, el cual nos brinda información de un hecho real, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es un reportaje. Ahora veamos cuáles son las partes de un reportaje. Las partes del reportaje son el titular, entradilla, ilustración, desarrollo cuerpo, cierre final o conclusión. ¿Y qué significa cada una de ellas? El titular, ¿cuál es la finalidad del titular? Es la de captar el interés del lector y presenta el contenido del reportaje con letras grandes y de diferente color, preferentemente para que se vea creativo. Entradilla. La entradilla es la entrada del texto, tiene que ser clara y sencilla. Su propósito es de atraer la atención del lector y presenta el tema e ideas que se tratarán en el reportaje. Ilustración. La ilustración está compuesta por fotografías, infografías y otros recursos como documentos fotocopiados. Desarrollo o cuerpo. Aquí, en esta parte del reportaje, se refiere a los párrafos que se ocupan en desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos e información variada. Y cierre, final o conclusión, pues es el cierre del reportaje, es el final, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice. Entonces, acabamos de leer cuáles son las partes de un reportaje. Llegamos ahora a nuestra actividad. Ya hemos visto dos reportajes, sabemos que un reportaje es un texto informativo también, hemos observado y hemos leído cuáles son las partes de un reportaje. Entonces, chicos, sabemos que nuestro tema de hoy es conocemos cómo se organiza un reportaje. Ya hemos visto cómo se organiza un reportaje, ¿verdad? Entonces, tu primera actividad, pero ojo, no te olvides de escribir la fecha y el título de hoy. La primera actividad es que tú vas a tener que completar en esta tabla que observas acá las partes del reportaje que has ubicado y señalado. Escribe solo el comienzo de cada parte, como lo indica el ejemplo. Aquí observamos partes del reportaje y el comienzo de cada parte. En el titular dice, en el titular encontramos el comienzo de cada parte que es honores a la Candelaria, Puno ya festeja. Vas a hacer lo mismo en entradilla, desarrollo o cuerpo, cierre final o conclusión. Para completar este cuadro, lo que tienes que hacer es leer los reportajes que ya hemos observado hace un momento, ¿sí? Léelos y según lo que te indica vas a tener que completar, ¿sí? Aquí en esta segunda actividad vas a analizar el contenido del reportaje, identificando al interior algunos aspectos importantes, como observamos aquí en la tabla, ¿no? Aquí observamos donde dice periódico, ahí observamos el título, ¿no? del periódico que se llama El Peruano. Ahí vas a tener que completar la fecha y por quién está escrito. Luego, cuál es el titular, cuál es el tema,
la ilustración y luego los subtemas, subtítulos. Aquí vas a fijarte en las palabras en negrita, como por ejemplo, aquí observamos, ¿no? Danzas de integración que visitará. O sea, es un ejemplo la cual tú vas a tener que observar, ¿no? Y copiar si fuera necesario y completar, ¿no? Danzas de integración que visitará, ¿no? Lo que continúa, ¿no? Ese es el subtema o subtítulo a lo que se refiere aquí en el cuadro. Y por último, la conclusión o punto de vista del autor. Entonces, aquí vamos a identificar, ¿no? Las partes, se podría decir, internas de este texto, de este reportaje, ¿no? Es decir, aspectos relevantes e importantes que contiene el reportaje. En esta tercera actividad, según se describe en estos párrafos que estamos observando, ¿a quién entrevista el periodista? Vas a escribir tu respuesta. ¿A quién entrevista el periodista? Leemos el texto, ¿no? Y al leerlo nos vamos a dar cuenta que en cada párrafo menciona a una persona. ¿A quién menciona? Es decir, menciona a quién está entrevistando, ¿verdad? Es decir, el nombre menciona, ¿sí? Entonces vas a escribir tú a quién entrevista el periodista. Bien, en esta última actividad, tú ya reconociste eh, en esta última actividad, lo que vas a hacer es responder las siguientes preguntas que observas ahí, porque tú ya reconociste qué es un reportaje, cuáles son las partes de un reportaje, ¿no? Porque has explorado y analizado con profundidad uno de ellos. Entonces, responderás, ¿para qué crees que se habrá escrito este reportaje? ¿La estructura externa de los reportajes tienen las mismas partes? ¿Por qué? ¿O son diferentes? ¿Mm? Después de haber ya escrito, contestado tus preguntas, vas a compartir tu respuesta con el familiar que te está acompañando, con tu familiar que te acompañó al momento de leer el reportaje.